Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 1, 20 a 10 a 20. De su plenitud hemos recibido todos. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es aquel de quien yo dije: El que viene después de mí es antes de mí, porque era antes que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Versículo 10 de nuevo dice: Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Un versículo muy poderoso e intrigante que el apóstol Juan fue inspirado a escribir sobre Jesús. Él estaba en el mundo, por supuesto, en el rol del Hijo de Dios, pero también hay algo más sobre él. El mismo que estaba en el mundo había creado el mundo. Sabemos que quien creó el mundo fue Dios mismo, el creador del universo y de la humanidad. Por lo tanto, lo llamamos Padre. Así pues, era el Padre quien estaba en el mundo, caminando entre la humanidad en la carne, revelado solo como un ser humano. Pero luego, durante su ministerio, se reveló de manera diferente, es decir, en parte, revelándose como el Padre. Pero esa revelación no se produjo hasta mucho después. La conexión entre quien creyó el mundo y quien estaba en el mundo era la misma persona. Pero el mundo no lo conoció ni comprendió que el rol del Hijo y el del Padre correspondían al mismo ser, y por esa razón no lo reconocieron. Versículo 11 dice: Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Incluso los judíos, su propio pueblo, los que fueron llamados a ser su nación, no lo recibieron. Habrían necesitado recibirlo como el verdadero Dios y el único Dios. Eran el único grupo de personas o la única nación que podría haber comprendido que Él era el mismo que creó el mundo, pero no lo recibieron. Por lo tanto, tampoco recibieron la revelación de su nombre, ni de quién era y es realmente. Solo necesitaban recibirlo y habrían sido bendecidos al llegar a comprender más tarde que Él era el Creador en forma humana, manifestándose al mundo como un ser humano, pero que era Dios mismo. Mas todos,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este contexto se refiere a Jesús y ese es el nombre al que se refiere. No solo el nombre del Hijo de Dios, sino también el nombre del Creador, porque el Creador también se llama Jesús. Así, cuando las personas lo reciben, es decir, pueden recibir su espíritu, pero también pueden recibir el nombre de Jesús en el bautismo para convertirse en hijos de Dios. De manera similar a Mateo 1 y Lucas 3, allí se presenta el linaje físico de Jesús, que se incluye en la línea de los reyes de Israel. Sin embargo, el linaje termina allí, pero en realidad Juan 1 continúa ese linaje, aunque no en un sentido físico. Aquí en este versículo, el versículo 12 de Juan 1, se nos presenta un linaje de hijos espirituales, los hijos de Dios que creen en el nombre de Jesús. Cuando creemos en ese nombre, el nombre de Jesús, es cuando las personas, según sus creencias, se bautizan en el nombre de Jesucristo. Y esto, según el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, es para la remisión de los pecados, es decir, el perdón de los pecados. Versículo 13 dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí en el versículo 13 se habla de nacimiento, no de la carne, no de la voluntad del hombre, sino según la voluntad de Dios. Nacen del Espíritu y del agua para llegar a ser hijos de Dios. Versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios creó el universo, los cielos y la tierra, y todos los ángeles, los mares, las criaturas marinas, las criaturas terrestres, la luz, incluso la oscuridad, tuvo que pronunciar su palabra para crear esas cosas. Cuando Dios habló, las cosas aparecieron de la nada, es decir, de su palabra. Esa palabra no era otro ser, sino que era Dios mismo hablando su palabra, al igual que cuando cualquier hombre habla, esa es su palabra. Pero su palabra no es otro ser. Así es con Dios. Cuando habló, no era otro ser, era Él mismo quien hablaba. Así como creyó Adán, Dios también habló para que la palabra se hiciera carne. Es decir, lo que sucedió fue que Él mismo al hablar se encarnó en una vida humana. Esa fue la belleza de que Él lo creara con su palabra. Cuando habló, también se convirtió en un ser humano, envuelto en forma humana. Pero, sin embargo, Él mismo era Dios en esa vida. Y ese es el misterio. Y lo que se necesita es la revelación para que la gente lo entienda. Sin embargo, en la era de la iglesia, esa revelación de que Dios mismo vino a esta vida como hombre y que ese hombre era Dios revelado en carne, es la revelación que está disponible hoy en la era de la iglesia.
Pero Dios mismo tiene que proporcionar esa revelación o en su papel de hijo de Dios, la proporciona a la humanidad. El apóstol Juan afirmó que los discípulos, es decir, los apóstoles del Señor, habían visto su gloria. El apóstol Juan no se refería al tiempo anterior a su ministerio, sino que hablaba de todos aquellos discípulos que habían presenciado los milagros de su ministerio. Todos fueron testigos de estos hechos, incluso de su propia resurrección y ascensión al cielo. Estos dos milagros fueron, por así decirlo, los puntos culminantes de su gloria, pues Jesús resucitó como nadie más y ascendió, lo que significa que, por supuesto, su gloria era la de Dios y allí en el cielo se sentaría a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, se sentaría en el trono. Desde allí juzgaría, teniendo a su disposición todo el poder del cielo y de la tierra. Sin embargo, también otorgaría poder a su iglesia mientras la edifica por todo el mundo. Y Dios mismo sometería a todos sus enemigos. Estaba lleno de gracia y de verdad. Gracia significa, por supuesto, lleno de la misericordia que proviene de su perdón a su pueblo, a quienes siguen y obedecen el mensaje del Evangelio. Y la verdad también vendría con ello. La idea es que las personas pueden recibir tanto la gracia como la misericordia de Dios cuando buscan a Jesús. La verdad es Jesús mismo y la verdad proviene de Él, es decir, se origina en Jesús. Por lo tanto, quienes buscan a Jesús deben estar llenos de la verdad, pero también deben ser misericordiosos, así como Jesús es misericordioso. Versículos 15 nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Así, en la introducción de Jesús por parte del apóstol Juan, este se refiere a Juan el Bautista y no a sí mismo como discípulo o apóstol del Señor Jesús todavía. Escribió que Juan el Bautista daba testimonio de Jesús, es decir, del Mesías. Y cuando Jesús mismo fue a bautizarse, Juan incluso presentó a Jesús a Israel, pero por supuesto solo a los que estaban presentes, una multitud lo suficientemente grande como para que la noticia se difundiera entre los seguidores de Juan, y más tarde las multitudes comenzarían a seguir a Jesús. Por lo tanto, aquí parece que Jesús está presente, pues Juan el Bautista había dicho, este es aquel de quien yo dije, y no solo eso, sino que en referencia a cómo Juan el Bautista lo había presentado, e incluso el apóstol Juan aquí, ya que Juan el Bautista no había escrito nada para sus seguidores. Jesús era superior a él y de hecho existía antes que él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede Jesús estar antes que él? ¿Y qué significa exactamente eso? Significa lo siguiente. Juan el Bautista se refería a Jesús, el Mesías, como Dios Padre encarnado.
pues esa es la única manera en que Jesús podría estar antes de Juan. Así, al presentar a Jesús, hizo algo que muchos desconocían, incluso sus propios discípulos, hasta su resurrección o hasta el día de Pentecostés. Sin embargo, no está claro si Juan realmente entendió lo que decía, pero era la palabra del Señor a través de su presentación de Jesucristo. Y el hecho de que Juan el Bautista clamara no significa que estuviera llorando literalmente, es decir, derramando lágrimas por Jesús, sino que estaba proclamando a Cristo a la gente que había acudido al lugar donde bautizaba y declarando a Cristo a las multitudes que se encontraban a la orilla del río. Además, parece que justo al final de este versículo, el versículo 15, es donde Juan el Bautista detuvo su profecía o donde el apóstol Juan deja de escribir las palabras específicas de Juan sobre Cristo. Luego, el apóstol Juan añade lo que fue inspirado a escribir sobre Cristo de manera similar a lo que hizo el apóstol Mateo con la profecía de Jesús en Isaías sobre Emmanuel. Versículo 16 dice, y de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. El apóstol Juan lo expresa así. En aquel tiempo, los 12 discípulos, excepto Judas Iscariote, incluyendo a Matías, habían recibido de su plenitud. Además, por supuesto, los 120 en el aposento alto y hasta ese periodo, el final del siglo I, muchos, probablemente multitudes, ya habían recibido aquello a lo que él se refería como la plenitud. Es decir, habían recibido el Espíritu de Dios que habitaba en Jesús, él mismo. Esto también apunta al hecho de que Jesús es Dios, pues la plenitud de Dios habitaba en él. Así que cuando recibieron el don del Espíritu Santo, junto con millones y millones hasta el día de hoy, nosotros también hemos recibido de la plenitud de Jesucristo y también hemos recibido de su gracia. La misericordia de Dios hacia nosotros abunda tanto. Él es tan misericordioso y merece todo el crédito por ser un Jesucristo misericordioso, el hombre Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Experimentó lo que era estar en forma humana y dar su vida por nosotros, pero también resucitó para que nosotros también resucitamos de entre los muertos. Versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Moisés se lo encomendó la tarea de transmitir la ley, que en realidad provenía de Dios, pero le fue entregada a él. Sin embargo, la ley de Moisés para los israelitas, al no tener el Espíritu de Dios en ellos, les resultaba muy difícil de cumplir. Con el tiempo, incluso se habían desviado hacia otros dioses. Al analizar por qué otros dioses les resultaban tan atractivos, se descubre que no era solo eso. En realidad fue la influencia de espíritus malignos lo que convenció a muchos de ellos de apartarse del Dios verdadero y servir a otros dioses en su lugar. Esto, por supuesto, enfureció a Dios. Él es un Dios celoso y quería que su pueblo lo sirviera
solo a Él. Sin embargo, esta segunda parte del versículo 17 menciona que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el origen del camino a seguir la verdad misma y la vida que se puede brindar a la humanidad. Tanto la vida física como la espiritual tiene su origen en Jesucristo. Y cuando nos referimos a la vida, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, estamos recibiendo vida. Esto sucede al buscar a Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Espíritu Santo y cuando Él, es decir, Jesús, viene a nosotros, recibimos su Espíritu, el Espíritu Santo. Y al recibirlo comenzamos a hablar en otras lenguas o quien quiera que reciba el Espíritu Santo comienza a hablar en otras lenguas, porque el Espíritu de Dios es a quien da la capacidad de hablar, como dice en Hechos 2:4. Versículo 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí entonces se refiere al hecho de que ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. El apóstol Juan debió haber leído en el Antiguo Testamento que Moisés y los ancianos de Israel habían visto a Dios en el monte. Pero eso se considera una teofanía de Dios. En realidad es imposible ver a Dios en el sentido de su esencia, porque Él es invisible y está en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, si nuestros ojos, ni los ojos de nadie, incluidos los ángeles, pueden ver a Dios. Él no puede ser visto con ningún ojo en ningún momento. Sin embargo, puede aparecer a los hombres en forma de hombre, con o sin gloria. A Abraham se le apareció sin su gloria. Y con esto me refiero a cualquier esplendor o luz brillante que pudiera emanar de su persona. Y luego habló con Abraham cuando se apareció en el monte a Moisés y a los ancianos de Israel. Se podría decir que se les apareció con cierto esplendor, pero cada una de estas apariciones fue solo una teofanía, es decir, algo que Dios creyó en ese momento para que pudieran hablar con Él. Hoy oramos a Él y esa es nuestra manera de hablar con Dios. Podemos hacerlo en cualquier momento, pero por supuesto la mayoría de las veces no vemos a Jesús en persona. Sin embargo, podemos hablar con Jesús y eso es, en esencia, hablar con Dios. Aquí también se refiere al hecho de que un Hijo unigénito lo había revelado, es decir, lo dio a conocer de una manera mucho más personal y dinámica que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Así, Jesús caminó entre la humanidad para que la gente pudiera verlo y hablar con él, incluso comer con él individualmente o en grupo, escuchar sus enseñanzas y presenciar los milagros que realizó. Sin embargo, a pesar de todo esto, era aún mejor, como Juan escribe aquí en el primer capítulo, recibir su plenitud, es decir, el poder del Espíritu Santo, porque de esa manera
Él mora continuamente en nosotros. Jesús dijo que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Por lo tanto, esto significa que hemos recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que habitó en el hombre Jesucristo, cuya evidencia al momento de recibir su Espíritu es comenzar a hablar en otras lenguas. Así Jesús dio a conocer la voluntad de Dios a la humanidad y lo hizo también sanando a todos. Y así como sanó a todos los que acudieron a él, también permitió que las personas recibieran el poder del Espíritu Santo y lo recibieron. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Por lo tanto, el apóstol Juan vuelve a escribir sobre Juan el Bautista. Es decir, el apóstol Juan estaba registrado lo que Juan el Bautista había dicho cuando los sacerdotes y levitas de Jerusalén le hicieron la pregunta de quién era. Él, por supuesto, no les iba a decir que era el Cristo, porque no lo era, sino que había sido enviado para preparar los corazones de los hijos de Israel para el propio Cristo. Sin embargo, cuando la gente le preguntaba a Jesús quién era, él no se le lo decía directamente, pero Juan sí estaba dispuesto a explicarles que definitivamente él no era el Cristo. Así, incluso en tiempos de Jesús, había sacerdotes y levitas que probablemente trabajaban en el templo e investigaban al propio Juan el Bautista. Pero este negó ser Cristo porque no lo era. Versículo 20 dice, y confesó y no negó, sino que confesó y yo no soy el Cristo. Así, aquí Juan el Bautista declaró claramente que no era el Cristo. Confesó que no era el Cristo. Ya dije eso. Esa fue la confesión de Juan. Nadie podía confesar ser el Cristo excepto Jesús. O sea, en verdad no pudieron confesar ser el Cristo, excepto Jesucristo mismo. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.